Existen en el mundo lugares increíbles que guardan maravillas en todos los sentidos. Este lugar fue llamado en la historia pasada como Bizancio y más tarde como Constantinopla, uno de los imperios más imponentes de la historia y que después de su caída marcaría el final de la Edad Media. Recorramos, aprendamos y descubramos junto a este indígena colombiano este increíble lugar, donde millones de personas de todos los rincones del mundo vienen a conocerla. Sean bienvenidos a la ciudad de los antiguos otomanos. Esto que ustedes ven atrás mío, amigos míos, es el antiguo barrio judío, un barrio que hoy en Istambul está de moda. Es un lugar donde van a encontrar una infinidad de cafeterías, lugares muy lindos para tomarse fotos y disfrutar de un café, de un desayuno, de la compañía de muchísima gente. Eso sí, como dije, es un barrio de moda y hay demasiada gente también. Acá está todo derrumbado. Y miren las edificaciones, lo lindas que son y lo especiales, de verdad que tienen una forma muy diferente a lo que hemos visto. Y cada barrio, no sé, es otra cosa. Tú no te acostumbras de lo que ves. Miren esto, por favor. Dejando la masificación de los turistas de lado, concentrémonos en recorrer estos barrios de contraste, de descubrir y andar por estos pasajes, ver la vida de la gente, esa gente que al ser yo latino llegar a este lado del mundo es desprenderme de muchos ideales y ver con ojos de incauto las nuevas experiencias de cultura, de credo bien marcadas. De alguna forma estos barrios son la evolución y la adaptación de lo antiguo confluyendo con la nueva era. Esto se ve muchísimo para los gatitos o los perros que tengan su agüita y la comidita. Acá hay arrocito y pues creo que son croquetas o purina, no lo sé muy bien, pero eso sí, son muy cuidadosos. Perdón. Son muy cuidadosos con los animalitos para que tengan siempre comida. No he visto hasta el momento ningún perrito flaco. Van a ver que en este lugar o en muchos lugares los barrios son bastante como descuidados, pero te van a sorprender lo que encuentras en el interior. Hace de esta experiencia muy bonita de un barrio, no sé, un poco como hipster y esto. Y aquí, como dije hace rato, es un barrio de moda, lo van a poder disfrutar, van a poder pasar muy chévere. Y van a disfrutar de muy rica comida. En estos días que hemos estado no me ha decepcionado nada, me ha sorprendido totalmente. La comida es muy buena, de verdad que los turcos con su comida me han enamorado. Comida totalmente distinta hace que para mí sea un mundo por descubrir, una puerta a nuevas experiencias culinarias. La vida así no es nada aburrida. Una curiosidad tiene que ver con las bebidas alcohólicas. Al ser musulmanes no beben alcohol. Encontrar cerveza se hace difícil ya que son ciertos los lugares en los que se pueden conseguir y en situaciones tendremos la bebida por excelencia en estos países con esta religión. El té. Con un sol excelente para secar pescado y junto a un té que es más caliente que lengua de suegra, esto sí es de riesgo. Con 15 millones de personas, esta ciudad no es la capital de Turquía, sino Ankara, pero es la primordial de este país donde recibe turistas de todo el mundo y donde se mueve la economía. Otra cosa que quiero contarles es lo que no sé si alcanzan a ver al fondo, pero allá hay un montón de mezquitas y es que Turquía, en solo Istambul, hay más de 3.000 mezquitas. Eso creo que es como una mezquita por calle, de verdad, que se ven por todos lados y las más importantes se ven desde kilómetros, son gigantescas y preciosas, de verdad, muy bonitas estructuralmente.
el tráfico y cómo conducen es muy similar a Sudamérica o por defecto a mi país en Colombia, que conduces como puedas. Pues la emoción, la adrenalina es igualito acá. Muchas veces le pisan a fondo a todo lo que dé la máquina y pues los movimientos no son los más suaves del mundo, así que hay que agarrarse bien fuertecito si no estás sentado. Y pues ahí está la adrenalina de esta ciudad. Una forma de viajar por Estambul muy barata, de verdad, es con la Istanbul Card. Cómprensela, se van a ahorrar mucho dinero. Y pues aprovechen de verdad y recorren todo Estambul con un precio muy cómodo. Me encuentro en el Parque Sultán Ahmed, donde podemos ver tanto la mezquita Santa Sofía o Hagia Sofía, así como la de este lado, la mezquita azul. Se encuentra una enfrente de la otra y en el medio pues esta plaza con unas vistas muy hermosas. Lo que ustedes escuchan ahora en este instante es el llamado a la oración. Los musulmanes tienen 5 veces al día este llamado, el cual les indica con partes del Corán por los altavoces que deben iniciar a orar. Todo esto está dividido en diferentes tiempos en el día, desde bien temprano hasta bien entrada la noche. Es increíble vivir esto. Chicos, ya estoy en el interior de la mezquita azul. Por desgracia está en reconstrucción. Eso sí, ya terminaron con el domo, lo cual hace que al menos se pueda ver esa hermosura aquí arriba. Es muy bonito y vale mucho la pena al menos venir unos minutos para apreciarla. La historia es una pasión que tengo en mi ser. Averiguar, aprender de civilizaciones y estar en estos lugares hacen del viaje un aprendizaje de vida. Estando en la escuela había un libro que seguro a muchos nos dio dolor de cabeza y en su portada había un ser y tras él una edificación increíble que me hizo preguntar, ¿qué es? La respuesta a esta fue una mezquita parecida a esta, la azul, y que frente a ella se levanta otra estructura, la iglesia cristiana, luego ortodoxa y ahora convertida en una mezquita. Dos maravillas del siglo pasado construidas, unos por los griegos y la segunda construida por el Imperio Otomano, con un sueño de un sultán que gozando de poder y dinero logró construir su sueño. Estamos hablando de estas dos increíbles estructuras que tras cientos de años siguen en pie. Hagia Sofía significa sabiduría. Esta basílica cristiana está construida sobre dos iglesias hermanas anteriores, destruidas por la guerra, el tiempo o asedios. Santa Sofía es el monumento emblemático de 3 imperios anteriores y que 15 siglos después hace enfrentar a griegos y turcos por haberla convertido en mezquita. Lo que ustedes ven
Atrás mío es la cúpula con tremendos candelabros encima nuestro. Es hermoso, de verdad. Te quedas con la boca abierta apenas ya inicias con la puerta, entras y te quedas impactado. Muy, muy bello, vale totalmente la pena. Es una de las cosas que deben sí o sí hacer, de verdad. Espero te haya gustado esta ciudad encantadora. Seguiremos descubriendo el país, nuevos lugares increíbles, por lo tanto te invito a que te suscribas y si el video te gustó no olvides dejarme un me gusta. Nos vemos en la siguiente aventura.